Miguel Antonio Caro nació en el año 1843 en Bogotá, ciudad en la que transcurrió toda su existencia. Fue hijo de otro gran pensador y poeta colombiano de la época, don José Eusebio Caro, uno de los padres fundadores del Partido Conservador. Miguel Antonio Caro quedó huérfano de padre a los 10 años, por lo que su educación estuvo a cargo de los padres jesuitas en Bogotá, con los que aprendió el latín, llegando a ser experto traductor de Virgilio a la lengua castellana. Colaboró con Rufino José Cuervo en 1844 en la redacción de una gramática latina y fue uno de los fundadores de la Academia Colombiana de la Lengua. Es considerado en la América hispana como uno de los clásicos de la lengua, al lado de Cuervo. Miguel Antonio Caro fue un escritor amante de la polémica, en un tiempo que exigía del intelectual una decidida toma de posición política, pues Colombia se encontraba entonces dominada por las ideas radicales, un grupo de pensadores y políticos liberales que favorecía el impulso de la enseñanza secularizada, la separación entre la Iglesia y el Estado, entre otras. Frente a este tipo de política se dirigieron los ataques continuos de Caro, realizados desde su periódico, El Tradicionalista, así como desde la tribuna del Congreso colombiano. Tras una serie de acontecimientos políticos, Caro fue nombrado vicepresidente, una vez que Núñez asumió la jefatura de la nación en 1892, pero habiéndose retirado a la ciudad de Cartagena en 1894, Caro se hizo cargo de la presidencia hasta 1898. Finalmente, dedicó sus últimos años al cultivo de la literatura, muriendo en Bogotá el 5 de agosto de 1909. Caro ejerció una intensa actividad como filósofo y pedagogo. Hacia 1865 profesaba ya la cátedra de filosofía moral y psicología. Uno de sus ideales centrales fue la fundación de una universidad católica en Bogotá, proyecto que solo vino a concretizarse en el año 1884. El elegir a Miguel Antonio Caro para analizar algunos de sus poemas es fruto de una posición afín entre el escritor y yo. La percepción de la vida, entendiendo lo divino, la presencia de Dios, como el eje principal de los hechos y del entendimiento del mundo, es un elemento asociado con mi forma de pensar, pues representa un pensamiento conceptual profundo del conservatismo filosófico-político en América Latina. No solo en el siglo XIX, cuando vivió, sino que ahora en el siglo XXI aún sigue teniendo validez. Aunado a esto, el valor ético y moral, tanto en los poemas de Caro como en su actuar, estuvieron muy presentes, aspecto relevante en mi decisión. Esta premisa se evidencia en los siguientes poemas. Primer poema, Las almas buenas. El poema está compuesto por 4 estrofas de versos de arte mayor y rima consonante, o sea, un cuarteto. Por ejemplo, ternura, amargura, adoran, lloran, bellas, ellas, hermosura, dulzura, unida, vida, entre otras. Estas complementan un poema en el que a lo largo de todos los versos se puede encontrar la primacía de dodecasílabos, tridecasílabos y versos alejandrinos. Ahora, analizando el contenido literario, en la primera estrofa, haciendo referencia a los ángeles del cielo en la tierra y de su misión de dar consuelo a la amargura, se puede identificar el sentido solidario que poseía Miguel Antonio Caro, y cómo ese sentido lo llevaba muchas veces a alejarse de sí mismo para darse en la totalidad a los demás. Para que, como se plasma en la segunda estrofa, la acción terrenal tenga recompensa divina, y Dios acepte el comportamiento humano, aceptando totalmente que esa es la misión específica del buen ser humano en la tierra, como dice en la tercera estrofa. Pero, sobre todo, el poeta asocia a esos ángeles en la tierra a aquellas mujeres que dedican su vida a cuidar de los enfermos, de los adultos y de los más necesitados. Resalta su belleza interior, entendiendo como belleza el sentido solidario, sin esperar nada a cambio. El segundo poema a analizar es Lejos de la Patria. El poema está compuesto por 2 cuartetos y 2 tercetos, mostrando en los 2 cuartetos rima consonante, rimando en los 2 cuartetos el primer verso con el tercero y el segundo con el cuarto. En cada uno de los 14 versos que tiene el poema se encuentran 2 endecasílabos, 2 dodecasílabos, 2 tridecasílabos, 4 versos alejandrinos y 3 pentadecasílabos. En cuanto al análisis del poema, se debe contextualizar el periodo en el que estaba viviendo el autor. En ese momento, Miguel Antonio Caro estaba fuera del país por razones políticas y escribió este poema. En la primera estrofa se plasma su situación, al marcharse a una tierra desconocida, que lo acogió mientras su tierra natal se encontraba revolucionada por los movimientos políticos de izquierda.
En la segunda estrofa muestra su dolor por no poder luchar políticamente, en las urnas y con las leyes, en una tierra en la que él ama. Por el contrario, debe buscar desahogar su tristeza por estar en la lejanía y por buscar el bien, esto en la tercera estrofa. Finalmente, aunque sea difícil, el regreso a su tierra natal, él desea hacerlo para buscar una solución ante la adversidad, pues es la tierra que él ama. El tercer poema es Al buen pastor. Es un poema que se divide en 2 cuartetos y 2 tercetos, formando un soneto, en el que cada uno de los cuartetos riman en el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero, mostrando en los 2 cuartetos rima consonante, distribuidos de la siguiente forma: 5 dodecasílabos, 4 tridecasílabos y 3 versos alejandrinos, finalmente un pentadecasílabo. Puede decirse que el primer cuarteto presenta el tema del soneto y que el segundo lo amplifica o lo desarrolla. El primer terceto reflexiona sobre la idea central o expresa algún sentimiento vinculado con el tema de los cuartetos. El terceto final, el más emotivo, remata con una reflexión, apelando a un sentimiento profundo. De esta manera, el soneto clásico presenta una introducción, un desarrollo y una conclusión en el último terceto, que da sentido al resto del poema. Analizando el poema, evidenciamos un reflejo de la creencia profunda del escritor, y de cómo esa fe lo iba a guiar en los caminos. Por atribulado que se pudiera sentir, siempre el buen pastor iba a hablarle para que actuara de manera correcta. Era su convicción, para agradar a Dios en el actuar y poder tener una vida eterna, con la tranquilidad de haber sobrepasado todo tipo de angustia. La concepción general de todos los poemas evidencia en que cada uno de los versos tienen más de 8 sílabas. Se pudo dictaminar que los versos son de arte mayor. Este tipo de verso resulta más solemne y elevado, por lo que es más apropiado y suele emplearse más a menudo en la poesía culta, que trata temas existenciales y que tocan de manera profunda al ser humano. Finalmente, concluyendo, los poemas de Miguel Antonio Caro tienen un eje temático central. Todo se basa en el buen actuar y el buen sentir, guiado por una creencia divina que lo hacía tomar las decisiones correctas, entregándose a los demás, con tolerancia a pesar de las dificultades y luchando siempre por la vía legal. Además, trabajando por llevar sus ideales y convicciones a los demás, compartiendo el conocimiento, creando universidades y dejando un legado grande en todas las generaciones posteriores.